Ya, voy a explicar el ejercicio número 10, este de aquí. ¿Ya? Entonces se define la función g de x igual a la integral desde 0 a x de f de t más la integral desde 0 a f de x de f inverso de t de t. Entonces aquí se pide demostrar que, por demostrar entonces, hay que demostrar que g' de x, que es lo que está aquí abajo, g' de x es igual a f de x más x por f' de x. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar, aquí yo te coloqué dos teoremas que son importantes: el teorema fundamental del cálculo en su versión inicial y un corolario al teorema fundamental del cálculo, que es este que está acá, que lo vamos a empezar a aplicar. El teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones, pero la versión A dice que si nosotros definimos una función g de x como la integral entre ax de f de t de t para todo x en un intervalo, entonces g, esa función de ahí, es una antiderivada o primitiva de f, es decir, la derivada de eso me da f de x. Eso nos sirve para encontrar lo siguiente. Vamos a definir sean h de x, lo voy a llamar primero, h de x igual a la integral desde 0 a x de f de t de t. ¿Ya? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, ese sería, yo le puse h de x, la derivada de eso, la derivada de h' de x va a ser la integral entre 0 y va a ser igual a f de x. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Entonces, teorema fundamental del cálculo implica que h' de x, la derivada de esa función, es igual a f de x. Con eso ya tenemos la primera parte, o sea que la derivada de la función g, que va a ser como g', es la derivada de una suma, es esa, la derivada de eso, más la derivada de eso. Ya derivamos esa función y nos dio f de x. Ahora nos falta derivar esta otra función. Sea también entonces, vamos a colocar ahora g de x igual a la integral entre 0 y f de x de f inverso de t de t. Y aquí encontré yo un corolario del teorema fundamental del cálculo, que es este de aquí, ¿ya? Que dice que si nosotros tenemos una función, que yo le pusimos g de x, desde a, en este caso 0, hasta f de x, de una función, entonces esta función definida de esta manera es derivable, y su derivada viene dada por la derivada de esta función es f, o sea, esta función que va como argumento integrando, función integrando se llama, de la función que va acá arriba, por la derivada de la función que va acá arriba. Aplicado a nuestro caso, esto va a ser igual a, esto significa que corolario, esto es corolario, que es una consecuencia o una derivación del teorema fundamental del cálculo. Corolario, esto significa que g' de x, la derivada de esto, el corolario dice que es esta función f inverso de la función que va acá arriba, de f de x, por la derivada de la función que va acá arriba, por f' de x, por f' de x, que es lo que está aquí. ¿Ya?
Bueno, entonces quiere decir que g' de x es igual f inverso de f de x, como es la función inversa de una función, es x por f' de x. Por lo tanto, nosotros tenemos que g' de x vale la derivada de eso, que es f de x, más la derivada de eso, que es x f' de x, y por lo tanto podemos concluir entonces que g' de x es igual a f de x más x f' de x, que era lo que se pretendía demostrar. Por otra parte, en la parte B de este enunciado, dicen que hay que comprobar que g de x vale x por f de x, pero eso sale de cajón, porque si g de x entonces tiene que valer x por f de x, pues la derivada de esta función g' de x vale, como es la derivada de un producto, es la derivada de la primera por la segunda, la derivada de x es 1 por la segunda, que es f de x, más la primera por la derivada de la segunda, que era la derivada de un producto. Así que ahí se comprueba que efectivamente ahí está resuelto ese ejercicio. ¿Bien?